Hola amigos, bienvenidos de vuelta al mejor programa de turismo que ha existido en la historia de la televisión y del internet. Explora. La verdad sí, es un buen programa. Yo lo saludo de esta forma, yo soy Juan Carlos Escalante. Yo soy Alexis de Anda. Juan está feliz porque está tomándome por la cintura. Sí, no la cintura, estoy cerca de la parte media. Hoy vinimos a visitar Nativitas, que está en Tlaxcala. Es una zona muy bonita con una naturaleza hermosa. Vamos a visitar cosas muy interesantes como la zona arqueológica que pueden ver detrás de nosotros, zona arqueológica de Cacaxtla. También vamos a ir a un taller artesanal, el taller artesanal Zárate, donde hacen manualidades de foamy y de peñón. Está padrísimo. Dulces típicos Huautli, un lugar donde hacen alegrías, así que espero ser muy alegre después de este día. Y también vamos a ir a un taller de barro donde reproducen las obras prehispánicas, taller de barro prehispánico Cacaxtli. Visitaremos también Carpas Don Miguel, que es un lugar donde te sirven carpas. Es una carpa para la lluvia. Pescados. Una carpa ahorita nos vendría bien, pero bueno, es lo que hay. Acompáñanos, empezamos a explorar ahora mismo. 5, 4, 3, 2. Ya no hay nada que... El amaranto, Huautli o alegría, nombre con el que se le conoce en la actualidad, fue en la época prehispánica un cultivo básico en diversas culturas del país. Actualmente es una de las principales actividades económicas de los habitantes de San Miguel del Milagro. La señora Columba Benítez nos invita a conocer su taller y saber más sobre esta deliciosa semilla. Dulces típicos Huautli. Estamos aquí con Columba Benítez, que es la dueña y creadora de esta bonita empresa mexicana, 100% mexicana, ¿correcto? Sí. Y nos va a platicar un poco del proceso de hacer este dulce tan delicioso mexicano que conocemos como las alegrías. Muchas gracias por la entrevista, Columba. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, bien. Qué Muy bueno. apurada, ¿no? Están en friega aquí, o sea, es un ritmo muy rápido de trabajo. ¿Cuánto producen de amaranto al día, de dulces de amaranto? Pues unas 6,000, 8,000 piezas. Wow. O mucho más, sí. ¿Y cuál es el proceso, digamos, desde sus inicios hasta lo que ya vemos, el paquetito, ¿no? Con el dulce? ¿Cómo nos podría platicar un poquito del proceso? Del proceso, pues, el proceso es lo que trabajamos. Es el puro amaranto, es el cuadro y el paquete, que es distintos modelitos, así, distintos piezas. ¿El amaranto de dónde lo traen? De aquí de Aclisco. Y luego vemos que aquí tiene también el caramelo, pero la miel, ¿de dónde viene? Nosotros se hace con miel de abeja, con azúcar. Y entonces vemos aquí a toda esta gente trabajando como un reloj. De verdad es impresionante el trabajo para poder sacar las piezas, ¿correcto? Las variedades de lo que venden es el cuadrito clásico y el redondito, pero también hay otros, ¿no? Hay unos que son como unos abanicos con una agarraderita como café, ¿no? Ah, es la palanqueta. La palanqueta, ¿no? Es la palanqueta, sí. Y además es una fuente muy rica de energía, ¿correcto? El amaranto es muy saludable. Para los diabéticos es muy bueno, los diabéticos. La alegría natural, mucho mejor la alegría natural. ¿Venden Sí. natural, así sin dulce? Claro que sí, ahorita se lo muestro. Miren, pero ¿cómo le hacen para que se pegue el amaranto? Porque Se hace con la mezcla de la miel. usan la miel de abeja en vez 100% sin azúcar. natural, sí. Ajá, así es. Ya. ¿Y en dónde surten ustedes? ¿El dulce? Pues nosotros en Puebla, sí hay nosotros por mayoreo. Ok. Se compra por mayoreo. Ah, qué bueno, y ya de ahí ya se reparte. Entonces, lo que estamos viendo aquí atrás probablemente pueda llegar a las manos de sus hijos y de ustedes para que lo disfruten en casa Wow. con la delicia que es la alegría. ¿No? Riquísimo. También estábamos viendo aquí atrás que hay como un estilo para hacer las bolitas. Estamos viendo las tres señoras. Hola. Pero no me pelan, están muy ocupadas. Pero vi una que está así como... Hay una que es un poco más y las insistente. avienta nada más. Y luego está otra señora que la hace así y luego la hace como sus hilitas, así como... Cada quien tiene su estilo para entregar. Cada quien tiene su trabajo así. Y usted las conoce bien, son como una familia, supongo, acá, ¿no? Ah, claro, ya tienen años trabajando aquí conmigo. Y muestran su carácter a la forma de hacerlos. En cada alegría está impresa
cómo se sienten este día, ¿no? Si hoy vienen Claro, un poco sí. más estresadas o felices o tranquilas, todo lo vamos a ver ahí. Claro que sí, sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Columba. Muchas gracias. Seguimos aquí, Dulces Típicos Huautli. ¿Qué estás haciendo? Lo de siempre, poniendo las pasitas y... ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno, he tenido unos problemas emocionales, la verdad, desde que mi calvicie empezó a acelerarse, ¿Dónde está tu gorra para trabajar? pues no se ve bien, entonces, ay, me da un pelito. Nada más se le quito los pelitos y ya. O sea, no tiene... Oh, Ahí sí son varios, Ubicado al oriente de San Miguel del Milagro, barrio prehispánico Cacaxtli plasma el pasado de una manera artesanal, con piezas de barro que conservan sus tradiciones. Entre sus piezas se encuentran vasijas, floreros, cazuelas e instrumentos de música prehispánica. Nos encontramos en el taller de barro prehispánico Cacaxtli, aquí con Oscar Daniel Vega Acosta, que es fundador, bueno, cofundador con su señora esposa, en este lugar, que agarran y adecúan la propuesta de los murales de Cacaxtla, que son muy famosos, y los hacen estos objetos tan padres. Señor, muchas gracias por ser parte de este programa. Le damos la bienvenida a Explora. Venga para acá. ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues estamos bien, mira aquí, gracias a Dios, pues todavía trabajando y conservando nuestro patrimonio. Ujú. Y pues nos da mucho gusto que nos visiten en esta ocasión, porque pues la verdad nosotros como fundadores de este pequeño proyecto, pues queremos que toda esta cultura, que no se pierda, que siga, que continúe para que pues, por ejemplo, los niños de ahora, que ya están perdiendo un poco la cultura, pues la conozcan también, y no nada más aquí en nuestro poblado, en nuestro municipio, sino a nivel nacional. Y internacional, ¿no? Extranjeros que van a admirar los murales, que son majestuosos, pues se lleven un pedacito de Cacaxtla con ellos, ¿no? Claro que sí. Aquí tienen una muestra de los objetos que hay, este silbatito que es una tortuguita. ¿Me podría enseñar cómo usarlo? A ver, mira, aquí se lo doy. Ah, mira, esto son unos pequeños silbatitos. Nosotros les llamamos, por lo regular, les llamamos ocarinas. Las ocarinas, pues, en la época prehispánica se usó bastante los sonidos. Y bajo los sonidos, la gente se desestresaba, se relajaba. Y no nada más de unas pequeñas cosas, sino también objetos más grandes. ¿Y qué pasa? Los hacían en figuras de especies de la época prehispánica, que son los animalitos. Señor Oscar, ¿nos daría una muestra de la ocarina? Usted que es, lleva años dándole. Philly, A ver. él es el que, lo que pasa es que yo como tengo un poco de menos vista, no logro. A ver, entonces, si quiere yo me rifo. A ver. Entonces nada más le tapo los agujeritos, ¿no? Sí. Qué bella música, Yo soy Juan. de las personas menos hábiles del universo y sonó hermoso, o sea, está padrísimo. Es como la sala del Museo de Antropología, ¿no? Entonces, oye, Justo así se oye, Juan. Exactamente igual. pues ya tengo chamba después de esto. Sí. Pues bueno, el taller de barro prehispánico, ¿cómo? Perdón. Cacaxtli. Cacaxtli. Cacaxtli, ¿qué significa? Cacaxtli, mire, tiene dos significados. A ver. Le quisimos poner el nombre de Cacaxtli porque significa intercambio de comercio o trueque, que eso es lo que se relacionaba en la época prehispánica, el comercio. Era la compra y venta. Era la compra-venta del arte que uno hacía, porque no nada más se hacían, qué sé yo, joyas de barro, sino que se hacían joyas en plumajes, en pieles, y muchas cosas. Inclusive también nosotros por ahí tenemos un pequeño tambor, que es el famoso toponazle que le decimos. Entonces ya sonando una ocarina, sonando el tambor, pues ya se oye así como diciendo, es música azteca. Y entonces, Pues bueno, señor, muchas gracias. Ahora sí, taller de barro prehispánico Cacaxtli. Muchas gracias, Buenos Aires. Fueron un gran público. Se despide la banda Sonidos de Cacaxtli. Aquí en la ocarina, el señor, el maestro ocarinero, el señor Filomeno.
La carpa es un pescado que forma parte de recetas pertenecientes a gastronomías de muy diversos y numerosos lugares. Carpas Don Miguel, con más de 40 años de experiencia, imprime su sazón al platillo típico de la región. Nos encontramos ahorita en Carpas Don Miguel. La carpa es un platillo típico de aquí de Nativitas. Y nos hizo el favor la señora Rosalina Bañuelos de darnos la bienvenida y platicarnos un poquito sobre este platillo y qué ofrecen aquí. Muchas gracias por la entrevista, doña Rosalina. Gracias a ustedes. Bueno, bien, gracias. Qué bueno. Sí, gracias a ustedes por preferirnos hacernos esta entrevista. ¿Por qué deberíamos de preferirlo sobre las demás carpas? Porque ya vemos que hay varias. Sí, somos varias personas, pero nosotros llevamos 42 años trabajando en el comercio. Ya existe Bien. entonces un legado, Sí. ¿no? ¿Y por qué la carpa? ¿De dónde viene la carpa? ¿Por qué es un platillo aquí tan popular? Bueno, hace años aquí en San José Atoyatenco hubo una laguna. Entonces ahí había carpas, ya sea mis papás, mis suegros son los que empezaron con esto. Veían que agarraban sus carpitas y las trabajaban y las iban a vender a los pueblos. Y vieron que sí se vendía. Después quitaron la laguna y ellos decidieron comprar el producto para seguirlo trabajando. ¿Cuál es la preparación de la carpa? Nosotros aquí la preparamos, que le llamamos carpa natural, le ponemos epazote y rajas de jalapeño rojo. Y ya la asamos en el comal, es asada. Pero la envuelven, ¿no? La envolvemos con misiote, con misiote natural. Y la preparamos enchilada, como si fuera misiote. Misiote, cualquier Sí, tipo sí, de como misiote una de preparación de misiote. enchiladita. Pero yo- y con misiote. Yo ubico el misiote que sean bolsitas, ¿no? Que son bolsitas como de tela y como la barbacoa, ¿no? Sí, Pero aquí el misiote es el envuelto en el maguey. sí, El misiote es el maguey, ¿no? el maguey, de la hoja del maguey se le desprende el misiote, Que es el misiote realmente es la hojita. ándele, que se ve como papelito y muchos nos dicen es papel misiote, no, nosotros no trabajamos, que lo compramos caro, sí es más carito el misiote, pero para nosotros les da mejor sabor, Claro. mejor sabor a la carpa. ¿Y tienen otro platillo aquí con la hueva de la carpa? Oye, Alexis, ¿qué onda? ¿Estamos entrevistando? Con la hueva de la carpa. Los huevecillos. Ya. No, pues la hacemos también asada la hueva. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se llama? Huevera. Huevera. Es el huevecillo de la carpa que quitamos. Sí. La hacemos en tamalito y también ya la preparamos. Y los pescaditos. Y es picoso eso también. No, a la huevera no le ponemos picante. Ujú. Ok. Esa no, esa nada más su salecita y así ya la así nada más envolvemos. directito se Directo come. a comerla. Híjole, qué delicia. Esos son entonces los platillos que se preparan acá. Y me dice, la carpa ahora, bueno, ya no viene de la zona, entonces la traen de Tamaulipas. Del estado de Tamaulipas, de Jalisco, de Michoacán, pero más nosotros trabajamos la que viene del estado de Tamaulipas. O sea que porque sale muy sabrosa, no sabe a humedad, tiene mejor sabor. O sea que Tiene mejor cada sabor. región tiene su... Es como una mojarrita, ¿no? Del sabor, Ándele, ¿no? como mojarra. Qué sabroso, Sí. pues ya saben. Carpas Don Miguel, aquí con Rosalina. Gracias, gracias. por la entrevista. Gracias.